Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Fuchs Titan Race Pro S 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este vídeo está patrocinado por la tienda online compralubricantes.com. En ella vas a encontrar todo tipo de lubricantes y aditivos para turismo, moto, vehículo agrícola y vehículo pesado. Trabajan con los modelos de aceite gama alta que han pasado por el canal como Petronas, Resol, Shell, Total, Elf, Motul, Mobil 1, Ansoil. Realizan envío en 24-48 horas y en la descripción te dejo un cupón de descuento para ahorrarte un dinerillo. compralubricantes.com. Fuchs es un fabricante de origen alemán y dentro de su catálogo de aceites destinados a turismo tiene la gama Titan Race Pro al que pertenece este 5W30. Esta está considerada como una de las gamas más altas dentro de su catálogo. Comenzamos con la ficha técnica declarada por el fabricante. Nos indica que tiene una viscosidad cinemática a 100 grados de 10,9, viscosidad cinemática a 40 grados 63,7 e índice de viscosidad 163. Densidad relativa a 15 grados 0,861, punto de vertido, punto de congelación 63 grados bajo cero, punto de inflamación, en este caso con la copa cerrada, da un valor de 193 grados. Si este mismo aceite se hubiese medido con el método con la copa abierta, hubiese dado en torno a unos 15 grados aproximadamente más. Sobre esta prueba tengo que explicar una característica y es la concreta que ha utilizado aquí el fabricante, y es que si bien es cierto hay dos métodos para determinar esta prueba, que una es con la copa abierta y otra con la copa cerrada, y como indicado suele haber unos 15 grados de diferencia, hay dos parámetros que son determinantes y son los que se suelen medir. En uno de los casos, que suele ser el valor más bajo, a la temperatura más baja, es cuando se le aproxima la llama y empieza a hacer una pequeña ignición pero no se mantiene una llama viva. Y luego está lo que es el punto de llama o lo que es el punto de inflamación ya real del aceite, que es cuando al acercarle una llama a esos gases que están emanando del aceite se enciende una llama que se mantiene encendida por sí sola durante más de 5 segundos. En este caso, la prueba que ha realizado el fabricante, más que punto de inflamación, se le determina punto de ignición, que es cuando salen pequeñas chispas pero no se genera una llama como tal. Un claro ejemplo de lo que os estoy explicando lo tiene bien detallado, por ejemplo, el fabricante Ansoil en sus fichas técnicas. Podemos ver que con el método ASTM de 92 con la copa abierta, él determina un punto de flash y un punto de fire, un punto de ignición en donde lo que se encienden son como pequeñas chispitas que salen al arrimar una llama a los gases que está emanando el aceite. Eso sería el punto de ignición y como podéis ver es a bastante menor temperatura. Y luego está lo que es el punto de llama, el punto de inflamación ya real, que es cuando al arrimarle una llama a esos gases que están emanando del propio aceite, se enciende el aceite y se mantiene una llama viva constante durante más de 5 segundos. La verdad que hubiese sido mucho más sencillo desde mi punto de vista que el fabricante hubiese usado el método por un lado con la copa abierta y por otro lado buscando el punto de inflamación real, que es lo habitual. Pero bueno, para eso estoy aquí, para solucionar estas pequeñas dudas. En cuanto a su viscosidad, a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se han de medir todos los aceites que se quieran homologar oficialmente como un SAE 5W, nos da un valor de 5000 centipoises. Y en cuanto al aspecto visual, nos indica que es color ámbar pálido. En cuanto a normas de homologación, este aceite no indica homologar ninguna norma concreta de las cuales estamos acostumbrados a saber. En este caso, el fabricante nos indica que este aceite está recomendado su uso en donde se requiera la norma API-SN, API-SM o API-SL, y también indica que aquí la verdad es que deja un poco libre albedrío BMW y Mercedes. Aquí la verdad me hubiese gustado que hubiesen especificado más, porque BMW hay muchos modelos con muchos motores, con muchas especificaciones, y 3/4 de lo mismo con Mercedes. Ya os adelanto que este aceite viene siendo equivalente a lo que es un 5W30 ACA A3B4, con lo que es un aceite full SAPS y no es compatible con vehículos que equipen sistemas de posttratamiento de gases, conocido como filtro de partículas, FAP, DPF, GPF, SCR, etc. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, 66,2, viscosidad cinemática a 100 grados, 11,2 e índice de viscosidad 163. Tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados son ligeramente más viscosos que lo que declara el fabricante en la ficha técnica, pero sigue estando dentro de valores promedios comparados con otros 5W30. TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 8,8. Esto podemos considerarlo como un valor promedio dentro de
de otros aceites equivalentes full saps. Y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial, da un valor de 3,63, que es ligeramente elevado comparado con lo que estamos acostumbrados a ver. Aquí suelo indicar que es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre la reserva alcalina, lo que es el TBN, y lo que es la acidez inicial, lo que es el TAN, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácidos, derivados principalmente de la quema del combustible, lo que es el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará un momento en que el TBN se aproxime muy peligrosamente al TAN y ese sería un indicador para realizar el cambio de aceite. En cuanto al resto de parámetros no se ha medido, pero ya os adelanto que, como he indicado anteriormente, este aceite se trata de un aceite full saps, un aceite ACA3B4, su concentración de cenizas va a estar de seguro por encima de ese 0,8. En cuanto al punto de congelación, el fabricante declara en torno a 63 grados bajo cero. Ahora, para el final del vídeo veremos a ver la base, a ver si es posible lograr ese punto de congelación, y vamos a pasar directamente al paquete de aditivos. Molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo de combustible, el sonido del motor y el desgaste. Aquí ha dado 6 partes por millón. Esto hay que entenderlo como un falso positivo, porque 6 partes por millón y nada, ya os digo que es exactamente lo mismo. Este aceite podemos considerar que no contiene molibdeno. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función la antidesgaste y antioxidante. 949, 1056 son valores que están ligeramente por encima de la media. Como norma general, en la mayoría de aceites solemos encontrar concentraciones comprendidas entre 700 y 900 partes por millón. Esto está ligeramente por encima, aunque sí que es cierto, en este canal hemos visto aceites con concentraciones aún mayores. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también su concentración, cumple distintas funciones. En este caso, 525 partes por millón. Estamos delante de posiblemente uno de los aceites que mayor concentración de boro, si no recuerdo mal. El boro en este caso quiero pensar que está haciendo función antidesgaste. En otros casos, cuando encontramos concentraciones notablemente más pequeñas, incluso por debajo de 100, la principal función suele ser la de dispersante, pero ya os digo que esto muy posiblemente sea función antidesgaste. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva 20 partes por millón, es una concentración muy reducida. Y en cuanto al calcio, que junto con el magnesio también hace función de detergente y neutralizante, lleva 2530 partes por millón, que es un valor promedio comparado con otros aceites full saps. Como norma general, en la mayoría de los aceites denominados full saps, su concentración de calcio suele comprender entre 2500 y 3500 partes por millón. En cuanto al wolframio, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. No se ha medido, pero sospecho que no lo contiene, al menos el fabricante no indica nada en la página web, ni en ningún folleto, ni nada. Y en cuanto al titanio, que tiene propiedades muy parecidas al wolframio, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. En lo que respecta al parámetro de oxidación, es un indicador que mide en algunos laboratorios y que en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar, como es el caso, nos sirve como guía para poder intuir si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. En este caso, con un valor 44, podemos estar muy convencidos que este aceite sí contiene éster. Para el que esté interesado en conocer más detalles sobre los resultados del análisis de laboratorio, aquí os dejo una captura de pantalla del documento en PDF que me manda a mí el laboratorio. Podéis pausar el vídeo y echarle un vistacico. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a la espectroscopia, en este caso por absorbancia, y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuestos ha utilizado el fabricante para la formulación de la base del aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1740, 1750, podemos ver que es muy pronunciada, supera holgadamente la línea horizontal. Esto es señal inequívoca que este aceite contiene éster. Otra cresta que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster en la formulación del aceite, la que se forma en torno a 1180 aproximadamente. Nuevamente podemos ver que supera holgadamente la línea horizontal. Y por último, y no por ello menos importante, la última cresta de la derecha, la que se forma en torno a 722, podemos ver que nuevamente supera la línea horizontal que he marcado. Señal que este aceite sin duda alguna contiene éster y sin duda alguna contiene PAO. En esta otra espectroscopia, en este caso por transmitancia, podemos ver nuevamente el mismo patrón de crestas, pero en este caso invertidas apuntando hacia abajo. Tenemos la cresta que se forma en torno
torno a 1740, 1750. Esa cresta se eleva cuando el fabricante utiliza éster. Nuevamente podemos ver que es muy pronunciada. Sin duda alguna este aceite contiene éster. Otra cresta que, como he indicado anteriormente, se forma en torno a 1180 aproximadamente. También se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster en la formulación del aceite. Podemos ver que es muy pronunciada. Y por último, la que se forma en torno a 722, nuevamente podemos ver que supera holgadamente la línea horizontal, señal que la base utilizada es base PAO con éster. En esta tabla podemos ver los distintos grupos en donde se clasifican los distintos tipos de base que se utilizan para las formulaciones de los aceites. Tenemos las bases grupo 1, 2 y 3 que están marcadas como origen mineral porque realmente son de origen mineral ya que provienen directamente del crudo, aunque si bien es cierto de conforme pasamos un grupo 1 a un grupo 2 a un grupo 3, esa base ha sido mucho más depurada, mucho más limpia y mucho más optimizada para ser usada en las formulaciones de los aceites. Y luego tenemos las bases grupo 4 que son las bases conocidas como PAO y las bases grupo 5 que aquí entrarían los ésteres, los naftalenos alquilados o el PAG. En este caso concreto para este aceite, el Titan Race Pro S5W30, el fabricante ha utilizado en torno a un 50% de aceite base PAO, en torno a un 7, un 8, casi un 9% de aceite base éster y el resto, para llegar al 100% de la composición de la base, lo ha rellenado con base HC grupo 3, polímeros espesantes y el paquete de aditivos. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, indudablemente el fabricante ha utilizado PAO perteneciente a la base grupo 4, indudablemente ha utilizado éster perteneciente a la base grupo 5. Yo calculo que muy aproximadamente ha utilizado en torno a un 50% de aceite base PAO, en torno a un 7, un 8, un 9% aproximadamente de base éster. Es una muy buena base. En cuanto a las propiedades físicas, tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados, como hemos podido comprobar, son ligeramente más viscosas que lo que declara el fabricante en la ficha técnica. No hay mayor inconveniente, sin duda alguna se sigue tratando de un 5W30. En cuanto al TBN y TAN, aquí nada destacable, valores promedio, y lo que sí que me ha parecido bastante interesante y creo que es muy posible que lo haya podido lograr es ese 63 grados de congelación que declara el fabricante en la ficha técnica. En cuanto al paquete de aditivos, a destacar sobre todo la altísima concentración de boro. Como he indicado anteriormente, estamos delante de uno de los aceites con mayor cantidad de boro que ha pasado por aquí por el canal y sospecho que este tipo de boro no está haciendo solo función de dispersante, sino que está haciendo función antidesgaste, y el resto de paquete de aditivos es correcto, no destaca especialmente. Si bien es cierto, en cuanto a fósforo y el zinc, lleva ligeramente más de lo que estamos acostumbrados a ver, en este caso tratándose de un aceite full SAPS puede permitírselo, y la guinda de pastel desde mi punto de vista hubiese sido que el fabricante hubiese añadido molibdeno. Hemos visto esas 6 partes por millón, eso es un falso positivo. Este aceite no contiene molibdeno, pero bueno, hay fabricantes que sí que lo utilizan y fabricantes que no. Y como detalle importante, sí que me ha gustado que es un tipo de aceite que a día de hoy está en peligro de extinción y es grato que todavía haya fabricantes que tengan este tipo de aceite en su catálogo. 5W30 Full SAPS están en peligro de extinción, porque en la mayoría de los casos muchos fabricantes directamente no hacen este tipo de aceite o tienen versiones que son muy básicas o son modelos ya muy gama alta que la verdad es que se escapa a muchos bolsillos. En cuanto al precio, este aceite en la garrafa de 5 litros actualmente se encuentra en torno a los 57 euros aproximadamente. Teniendo en cuenta la calidad de la base con en torno a ese 50% de aceite base PAO, con en torno a ese 7, 8, 9% de base éster, teniendo en cuenta el paquete de aditivos, las propiedades físicas y el precio, considero que este Fuchs Titan Race Pro S5W30 se coloca actualmente entre uno de los 5W30 Full SAPS más interesante que hay actualmente en el mercado, por debajo de los 60 euros. Un 5W30 muy a tener en cuenta. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.